Imagina caminar por un pasillo sabiendo que al final te espera la muerte. En Texas, más de 580 personas ya dieron ese último paso. Pero esta historia no se parece a ninguna otra. Michael Perry tenía solo 19 años cuando asesinó a 3 personas, no por dinero ni por venganza, sino por algo tan común como los coches. Huntsville, Texas. La prisión conocida como The Walls. Detrás de estos muros de concreto, funciona la cámara de ejecución más activa de Estados Unidos. Desde 1976, Texas ha ejecutado a más gente que cualquier otro estado. La mayoría eran criminales endurecidos y mayores. Perry, en cambio, era apenas un adolescente. El 24 de octubre de 2001, Perry y su amigo Jason Burkett decidieron que necesitaban un mejor transporte. En menos de 24 horas, convirtieron una comunidad tranquila en una escena de horror que aún persigue a los investigadores. 3 víctimas inocentes, una enfermera de 50 años, su hijo de 16 y su mejor amigo de 18. Ambos fueron capturados, ambos confesaron, ambos fueron declarados culpables, pero solo uno recibió la pena de muerte. El otro sigue vivo en prisión, con opción de libertad condicional en 2041. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que vas a escuchar te mostrará lo rápido que una vida normal puede convertirse en una pesadilla inimaginable. Esta es la historia de Michael Perry y la noche en la que 3 familias lo perdieron todo por 2 coches robados. Michael Perry nunca tuvo un comienzo justo en la vida. Su madre biológica lo entregó en adopción cuando era apenas un bebé. Sus padres adoptivos lo amaban, pero muy pronto descubrieron que lo que venía no sería fácil. En primaria, los médicos lo diagnosticaron con déficit de atención, en 7º grado con trastorno oposicional desafiante y en 8º con trastorno de conducta. Cada diagnóstico era una forma elegante de decir lo mismo. Michael estaba volviéndose cada vez más difícil de controlar. Su familia probó de todo: consejería, hospitales psiquiátricos, terapia. Nada funcionaba. Robó las joyas de su madre e intentó venderlas. Estrelló la camioneta familiar contra un buzón. Entraba a casas de vecinos solo para causar daños. Cuando las escuelas normales ya no lo aceptaban, lo enviaron a Boys Town en Nebraska, un centro para jóvenes problemáticos. Allí, tras apenas 3 meses, dijo algo tan inquietante que alarmó a todos. No sé por qué, pero gente como yo puede terminar haciendo mucho daño. Lo trasladaron de inmediato a la sección cerrada. Sus padres, desesperados, hicieron un último intento. Lo enviaron a Casa by the Sea, un centro privado en México para adolescentes estadounidenses con graves problemas. Allí logró graduarse de secundaria, pero en cuanto cumplió 18, abandonó el programa y nunca miró atrás. Lo que siguió fue un descenso a la oscuridad. Michael terminó en las calles de San Diego, sin identificación, sin habilidades, sin futuro. Para sobrevivir, aceptó refugio de un hombre mayor a cambio de compañía. Años después, admitiría: si tengo que elegir entre morirme de hambre o aceptar ayuda de esa manera, lo hago. Las drogas se convirtieron en su escape. Robaba pastillas y las vendía para mantener la adicción. Cuando sus padres le ofrecieron volver a casa con la condición de conseguir un empleo, Michael eligió las calles en lugar de su familia. La vida de Jason Burkett fue un infierno desde antes de nacer. Su madre consumía drogas durante el embarazo, afectando su desarrollo. Después del parto, apenas se ocupaba de él, dejando que los hijos mayores criaran a los menores. Pero el verdadero monstruo en su vida era su padre, Delbert Burkett, un criminal reincidente que convirtió su casa en un campo de batalla. Jason lo vio maltratar a su madre una y otra vez. Lo vio dispararle con una pistola de aire. Incluso fue testigo de cómo la forzaba contra su voluntad. La violencia no se limitaba a la madre. Jason y sus hermanos también recibían palizas constantes, y los mayores, marcados por su propio trauma, descargaban esa brutalidad sobre él. La casa funcionaba a base de cupones de comida,
y de miedo. A pesar de todo, Jason seguía admirando a su padre. Su mundo estaba tan distorsionado que veía como héroe al hombre que había destruido a su familia. En el otoño de 2001, el destino juntó a Michael Perry y Jason Burkett, dos jóvenes de 19 años, rotos, sin nada que perder, con un odio compartido hacia el mundo. Se unieron por las drogas, el crimen y la rabia. Michael ya iba en caída libre. En mayo de 2001, la policía lo arrestó por disparar contra una casa al azar. En octubre lo volvieron a detener por intentar conseguir un gran número de pastillas con una receta falsa. Era evidente, estaba desesperado por drogas y dinero. Jason, por su parte, había aprendido de su padre que la violencia era la solución a todo. Y cuando se juntó con Michael, la combinación fue letal. La ira descontrolada de uno con la normalización de la violencia del otro. Ambos estaban arruinados, ambos eran adictos, ambos se quedaban sin opciones. Y entonces empezaron a hablar de coches. Coches bonitos, de esos que se ven en los barrios ricos cerca de Lake Conroe. Lo que comenzó como una simple charla sobre transporte, pronto se convertiría en un plan mortal. Sandra Stotler tenía 50 años y trabajaba como enfermera en el Conroe Regional Medical Center. Era una mujer dedicada a cuidar de otros y había luchado para darle a su hijo una vida segura y estable. Vivían en Bentwater, una comunidad cerrada junto al lago Conroe. Casas hermosas, céspedes cuidados, calles tranquilas donde los niños podían andar en bicicleta sin miedo. Su hijo Adam, de 16 años, era un adolescente común. Tenía amigos, iba a la escuela y compartía con su madre una vida sencilla. Como muchos jóvenes, amaba los coches. Su madre le había comprado un Isuzu Rodeo blanco. Nada de lujo, pero confiable para un chico responsable. Sandra conducía un Camaro rojo. Para ella, era simplemente su auto. Para Michael Perry y Jason Burkett, representaba todo lo que deseaban y no podían tener. Jeremy Richardson, de 18 años, era el mejor amigo de Adam. Pasaba tanto tiempo en la casa que Sandra lo trataba como a un segundo hijo. El 24 de octubre de 2001, Jeremy solo estaba allí para pasar la tarde con su amigo, quizá pensando en planes de fin de semana como cualquier otro joven. Lo que ninguno de ellos sabía era que dos extraños los observaban. Para Michael y Jason, la familia Stotler tenía demasiado. Lo que veían como riqueza era simplemente el fruto del esfuerzo de una madre soltera. Sandra no era rica. Trabajaba turnos largos en el hospital para sacar adelante a su hijo. La cruel ironía es que, si aquellos dos adolescentes hubieran tocado a su puerta pidiendo ayuda, Sandra probablemente los habría escuchado. Como enfermera, pasaba sus días ayudando a personas en crisis. Pero Michael y Jason no vieron a una mujer generosa ni a un chico responsable. Vieron un obstáculo entre ellos y los coches que codiciaban. El plan de Michael y Jason parecía sencillo: llegar a la casa de Sandra, pedir pasar la noche allí y, cuando todos durmieran, tomar las llaves de los coches. Se llevarían el Camaro rojo y el Rodeo blanco sin hacer ruido. Por la mañana, la familia solo pensaría en llamar al seguro. Nadie tenía que salir herido, pero nada salió como esperaban. Sandra abrió la puerta y reconoció a Michael. Lo conocía como amigo de su hijo Adam. Fue amable, incluso hospitalaria. Sin embargo, les dijo que Adam no volvería hasta dentro de 2 horas. Eso arruinaba el plan. No podían quedarse esperando sin levantar sospechas. Salieron en la camioneta, pero la desesperación pudo más. Aparcaron un poco más adelante y decidieron regresar. Ya no iban a esperar. Jason entretuvo a Sandra en la puerta mientras Michael entraba por el garaje. Llevaba el arma que habían traído y se escondió en la lavandería. Sandra, ajena al peligro, seguía con su rutina normal. Michael golpeó la puerta desde dentro. Cuando Sandra se acercó, recibió un disparo. Gravemente herida, trató de reaccionar, pero un segundo tiro terminó con sus fuerzas. En ese instante, Sandra Stotler perdió la vida. Los dos cubrieron el cuerpo con sábanas de la casa, lo cargaron en la camioneta y se deshicieron de él en un lago cercano. Pero había un problema. No encontraron las llaves de los coches. Todo ese horror había sido en vano.
decidieron volver más tarde, cuando Adam llegara a casa, y conseguir los autos directamente de él. Después de la muerte de Sandra, Michael y Jason esperaron el regreso de Adam. El problema era que no podían entrar a la comunidad cerrada, así que se quedaron fuera, vigilando. Con ellos estaba Kristen Willis, la novia de Jason. Idearon una historia para engañar a Adam. Le dirían que un amigo suyo se había herido accidentalmente en el bosque y necesitaban ayuda urgente. ¿Quién se negaría a asistir en una situación así? Más tarde apareció el rodeo blanco de Adam en la entrada. A su lado estaba su mejor amigo, Jeremy Richardson, de 18 años. Les contaron la historia del supuesto accidente. Adam y Jeremy no dudaron ni un segundo. Creyeron que iban a salvar a alguien, pero en realidad caminaban directo hacia una trampa. Jason apuntó primero a Jeremy y el joven cayó abatido por un disparo. Apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría. Luego regresó con Adam y con frialdad le preguntó: ¿escuchaste esos disparos? Adam, desconcertado y preocupado, lo siguió más adentro del bosque. Allí recibió varios disparos que acabaron con su vida. El chico de 16 años, que solo había salido a pasar tiempo con su mejor amigo, terminó sus días en la oscuridad tejana. Michael se acercó al cuerpo y tomó su billetera y las llaves del coche. Al fin tenían lo que querían: el Camaro rojo y el rodeo blanco. Con dos jóvenes sin vida y una madre desaparecida en un lago cercano, Michael y Jason se subieron a los autos y se marcharon. Aquella misma noche, como si nada hubiera pasado, fueron a un club nocturno a distraerse. Michael Perry seguía conduciendo el Camaro rojo de Sandra como si nada hubiera pasado. Pero el 26 de octubre, un oficial notó una infracción y comenzó una persecución a gran velocidad. Perry terminó chocando, intentó huir a pie y cuando lo registraron, llevaba consigo la billetera de Adam. Con descaro, incluso se identificó con su nombre. Al día siguiente, el cuerpo de Sandra fue hallado en un lago. Ya no había forma de ocultar lo ocurrido. Días después, Perry llegó armado a casa de Kristen Willis, la novia de Jason, y la amenazó diciendo que ya había cometido un crimen grave y que no tendría problema en volver a hacerlo. Poco tiempo después, la policía localizó el rodeo blanco de Adam en un paradero. Dentro estaban Perry y Jason. Intentaron escapar, agredieron a un agente, pero un disparo alcanzó una de las llantas. El vehículo se estrelló y ambos quedaron arrestados. En el interrogatorio, Michael confesó con detalle cómo se escondió dentro de la casa, cómo le disparó a Sandra, cómo se deshicieron de ella en el agua y cómo engañaron a Adam y Jeremy para llevarlos al bosque. Su relato coincidía con hechos que nunca se habían publicado, detalles que solo alguien presente podía conocer. La ciencia lo confirmó. Un cigarrillo encontrado en la escena donde estaba Adam tenía su ADN. Esa prueba lo vinculaba de manera directa al crimen. Más tarde intentó retractarse, asegurando que lo habían presionado y culpando a Jason de todo. Pero la suma de testimonios, pruebas físicas y ADN dejaba claro quién había participado en aquella noche de terror. El juicio de Michael Perry comenzó en febrero de 2003, más de un año después de los asesinatos. La fiscalía presentó su confesión completa, donde describía con calma cómo había matado a Sandra. Mostraron el ADN encontrado en la escena y fotografías que demostraban la brutal realidad de lo ocurrido. La testigo clave fue Kristen Willis, quien relató las amenazas que había recibido de Perry y lo que presenció aquella noche. Todo pintaba el retrato de un joven frío, capaz de matar sin remordimiento. El jurado deliberó apenas 2 horas antes de declararlo culpable de asesinato capital. En la fase de sentencia, tras 6 horas de discusión, la decisión fue clara: Michael Perry debía ser ejecutado. El caso de Jason Burkett se llevó a cabo 8 meses más tarde. También fue declarado culpable de asesinato capital, pero su destino cambió en la fase final. Su defensa presentó testimonios sobre su infancia marcada por abusos y negligencia. Incluso llamaron a su padre, Delbert Burkett, desde prisión. Frente al jurado, Delbert rompió en llanto y reconoció: «Fui un padre horrible. Arruiné la vida de mi hijo y de mi familia.
Aquel momento conmovió a varios miembros del jurado. Al final, por solo 2 votos de diferencia, decidieron perdonarle la vida. Jason fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en el año 2041. 2 jóvenes, los mismos crímenes, pero destinos radicalmente distintos. Para Lisa, la hija de Sandra, el proceso fue devastador. Perdió a su madre y a su hermano en una sola noche. Cuando Michael Perry recibió la pena de muerte, sintió que era lo justo. Pero al ver que Jason Burkett salvaba la vida, quedó frustrada. En aquel entonces, en Texas, no existía la figura de cadena perpetua sin libertad condicional. Eso significaba que Jason podría salir en el año 2041. Para Lisa, esa posibilidad era incomprensible. Decía, su infancia habrá sido terrible, pero eso no borra que ayudó a matar a mi familia. La comunidad también quedó marcada. Bentwater era vista como una zona segura, un lugar donde no pasaba nada. Tras los asesinatos, la gente empezó a cerrar con llave sus puertas por primera vez. La sensación era clara. Si 3 personas podían morir solo por sus coches, nadie estaba realmente a salvo. Años más tarde, el famoso director Werner Herzog realizó un documental titulado Into the Abyss. Entrevistó a Michael Perry poco antes de su ejecución. Perry seguía proclamando su inocencia, pero para Herzog y para la mayoría las pruebas eran contundentes. Michael Perry pasó casi 9 años en el corredor de la muerte. Durante todo ese tiempo insistió en que era inocente y que su confesión había sido forzada. Sus abogados apelaron una y otra vez. Alegaron que no había tenido una buena defensa, que era demasiado joven para comprender las consecuencias, que existían dudas sobre la hora exacta de la muerte de Sandra. Pero los tribunales rechazaron cada intento. El 1 de julio de 2010, la cuenta atrás llegó a su fin. Su padre adoptivo había muerto semanas antes. Su madre estaba presente, llorando por el hijo que nunca pudo salvar. Antes de la ejecución, Perry pidió su última cena: 3 omelets de bacon, huevo y queso, 3 enchiladas de pollo con queso y 3 latas de Pepsi, Coca-Cola y Dr. Pepper. Ya en la camilla de la cámara de ejecución, Michael pronunció sus últimas palabras con voz entrecortada. Dijo que perdonaba a todos los involucrados, llamó a su ejecución una atrocidad, miró a su madre y le dijo: «Mamá, te amo». Y luego, pensando en su padre fallecido, susurró: «Papá, ya voy a casa, ya voy a casa». Tenía 28 años. Su respiración se volvió difícil y una lágrima rodó por su mejilla. A las 6:17 de la tarde, 9 minutos después de que comenzara la inyección, fue declarado muerto. Para la familia de Sandra, aquel momento significó justicia. Su hija Lisa lo explicó así: «Necesitaba mirarlo a los ojos y confirmar que era el monstruo que siempre creí que era. Y cuando habló, lo supe». La historia no terminó con la ejecución de Michael Perry. Jason Burkett sigue vivo en una prisión de Texas, cumpliendo cadena perpetua. Podría solicitar libertad condicional en el año 2041. Para entonces tendrá casi 60 años. Incluso tras las rejas, siguió vinculado al mundo de las drogas. En 2018, su pareja fue arrestada por intentar enviarle metanfetaminas a la cárcel. Su padre, Delbert Burkett, cuyo testimonio había salvado a Jason de la pena de muerte, murió en prisión en 2022. La misma vida de violencia y crimen que marcó a su hijo lo acompañó hasta el final. Las familias de las víctimas nunca recuperaron lo perdido. Lisa, la hija de Sandra y hermana de Adam, cría hoy a sus propias hijas manteniendo vivos los recuerdos de su madre y de su hermano. La familia de Jeremy Richardson aún llora al joven de 18 años que murió simplemente por intentar ayudar a un amigo. La comunidad de Bentwater aprendió una lección amarga. La maldad puede aparecer en cualquier lugar, incluso en los barrios que parecen más seguros. 3 personas inocentes murieron porque 2 adolescentes querían conducir coches mejores. Más de 20 años después, las ondas de aquella noche siguen sintiéndose. Una madre, un hijo y un amigo fueron arrancados de la vida. 2 jóvenes eligieron un camino de destrucción.
y una comunidad entera descubrió que la violencia puede irrumpir cuando menos lo esperas.